Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutos esperando a que se alcancen a conectar la gente que se registró. Muchas gracias. Bienvenidos. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutos, esperando que alcancen a conectarse la gente que se registró para este panel. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Solamente ya vamos a esperar un minuto más, esperando se alcance a conectar toda la gente que se registró. Muchas gracias. Pues sin más, comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a este panel, Retos en la infraestructura para la electromovilidad en México. Gracias a cada uno de ustedes por registrarse, conectarse y acompañarnos. Mi nombre es Alan López, ingeniero de aplicaciones durables para Iber Denison México. Vamos a ver lo siguiente durante este panel. Vamos a ver lo que es la industria automotriz en México por parte de la Industria Nacional de Autopartes. Vamos a llevar a cabo este panel con las empresas, las compañías Volkswagen de México y ZF Group México. Haremos la presentación del White Paper 3 que se trabajó con GIS México y en colaboración con el gobierno de México y el gobierno de Alemania. Y habrá un espacio para preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan por ahí en el botón de Q&A, no en el chat, en el de Q&A, favor de enviar todas sus dudas referentes a lo que se vaya dando en este panel, por favor. Les presento, los panelistas serían los siguientes. El señor Alan Nieto, ejecutivo comercial de Volkswagen de México. El señor Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Y el señor Alberto de Icaza Bravo, director de Relaciones con Gobierno, Cámaras y Asociaciones de ZF Group México. Cedo la palabra en este momento a Francisco González, que nos dará información importante sobre la producción de autopartes en México en lo que fue 2024. Adelante, Francisco. Muy buenos días, soy Francisco González, muchas gracias por la invitación. Alan, Sandra, un gusto estar aquí con todos ustedes, Alberto, para presentar rápidamente el entorno económico de la industria de autopartes. Los indicadores de la industria de automotriz y de autopartes son impactantes. Somos más de 2,000 empresas productoras de autopartes con 26 centros de investigación y desarrollo y más de 2.1 millones de empleos en toda la industria. 880,000 corresponden al sector de autopartes. Como autopartes somos el primer generador de divisas, el primer exportador mundial de tractocamiones en la parte
de vehículos pesados, somos el primer proveedor de vehículos y autopartes para Estados Unidos, el cuarto exportador mundial de vehículos pesados, el quinto productor mundial de vehículos pesados de carga, el sexto exportador mundial de vehículos ligeros y el séptimo productor mundial de vehículos ligeros. Top 10. Y aquí destaco 2 puntos. Somos el cuarto productor mundial de autopartes. Hemos rebasado a Alemania hace un par de años y somos el principal proveedor de autopartes en Estados Unidos. 2024 fue un año en el que se establecieron marcas históricas en producción y exportación de vehículos ligeros en México, con una producción casi llegando a los 4 millones de unidades, con un crecimiento de 5.6%, exportaciones de más de 3 millones de unidades, también con un crecimiento del 5.4%, y ahí está otra vez el 88% de las exportaciones se dirigieron al NAFTA, al USMCA, a la zona de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. En vehículos híbridos y eléctricos, tenemos la producción de cerca de 170,000 unidades, con un incremento casi del 60% con respecto al año anterior. Ventas de 124,000 unidades, con un incremento del casi 70%, con un 8.3% de las ventas totales. El pronóstico de producción de las autopartes en México. Vamos a ver este recuadro amarillo, 2025 dice 127,500. Pero si partimos del punto más bajo, que fue el año 2020, vemos un crecimiento de prácticamente el 85% solo en 5 años. Esto es la industria que más se ha desarrollado y crecido en México. Algunos años con crecimientos de prácticamente el 15%. Este año que tenemos con respecto al año pasado, de todos modos se auguran buenos crecimientos. Lo importante aquí es que este porcentaje 83, 85, 86 es el porcentaje que estamos exportando. La columna verde es la que se queda en México. Y como comentado, ¿a dónde exportamos? A Estados Unidos cerca de 80,000 millones. Nuestro segundo mercado destino es Canadá, pero también exportamos a Brasil, inclusive a China, a Japón y a Alemania. Esto es con respecto al periodo enero-octubre, muy semejante a todos los años, pues es el más reciente, la fotografía más reciente que tenemos. La fortaleza de México en la exportación de autopartes, esto es muy importante mencionarlo, somos el primer exportador de autopartes en América Latina. Cuando nos comparamos con el siguiente exportador de autopartes, que es Brasil, pues prácticamente somos 14 veces lo que es Brasil en el mercado de autopartes. Realmente tenemos una fuerza y tenemos una potencia todavía para seguir desarrollando, especialmente con la electromovilidad y seguir liderando este mercado. ¿Cuál es el futuro de la movilidad? ¿Qué es lo que vemos en el sector? Vemos pues que la movilidad va a tener esta transformación acelerada con un destino hacia conducción autónoma y otras innovaciones, donde necesitamos una conectividad avanzada, una inteligencia artificial aplicada, computación en la nube y en el borde, o de edge computing, la inteligencia artificial generativa, tecnología de realidad inmersiva. Recordemos que ahora el cockpit y la cabina van a ser los puntos más interesantes de desarrollo. Industrialización del aprendizaje automático, desarrollo de software de próxima generación, tecnología cuántica cuando aparezcan las computadoras cuánticas, arquitectura de confianza y herramientas de identidad digital, esto mucho dirigido a la protección de ciberseguridad y el Web 3.0. ¿Y qué oportunidades vemos para México en fabricación de componentes claves de manera inmediata? Vemos la posibilidad de la producción de baterías de litio, obviamente impulsada por la electromovilidad. México tiene ya 3 proyectos en desarrollo, en San Luis Potosí, en San José Chiapa y en Querétaro. Hay otros que están un poco más incipientes, tenemos hasta 7 proyectos que ya están planeados y iniciando construcción. En la parte de semiconductores,
Vamos a fortalecer la cadena de semiconductores en la región y lo importante es que cada quien tiene especialidades. México en este sentido tiene los eslabones de diseño y el back-end como fortalezas, especialmente no restrictivo, pero en la región de Guadalajara y el Bajío, también obviamente Monterrey y Sonora, pero tenemos una fuerza importante en en este eslabón de los semiconductores. Y cuando queremos ver cuál es la producción de vehículos y el panorama que tenemos hasta el 2031, esta información la tenemos en conjunto con Standard Poor's. Son preguntas directamente a los armadores existentes. Hay que aclarar que así como Olinea puede surgir algún otro que no está incluido en esta gráfica, pero de los que están con planes existentes en México, tenemos un crecimiento, como ustedes pueden ver, del 21% del 2024 al 2031. Y en este sentido también tenemos un impacto en autopartes muy positivo, no nada más en México, sino en Estados Unidos. El 21% de un vehículo en Estados Unidos tiene piezas mexicanas, perdón. Y el 80% como ejemplo del Mustang Mach-E es mexicano. O, por ejemplo, el 20% de un Tesla armado en Texas es mexicano. México es un jugador estratégico para la electromovilidad y firmas globales como ven Ford, Tesla, BMW y General Motors han replanteado sus estrategias incorporando a México como un punto estratégico para apuntalar sus operaciones. Y este lo comentamos porque es parte del Plan México. Se está buscando tener una primera armadora de mini vehículos eléctricos con movilidad urbana segura, con 3 modelos de movilidad personal, de barrio y entregas de última milla. Este ya se ha presentado en varias ocasiones y lo que hemos nosotros comentado con las autoridades es que un vehículo mexicano requiere que tenga componentes mexicanos, autopartes mexicanas y coincidimos plenamente que lo que se vaya a desarrollar tiene que tener a los socios de la industria nacional de autopartes involucrados. Y los desafíos que tenemos a atender y que es parte de este seminario es la infraestructura de carga hoy en día sigue siendo insuficiente. La capacidad y estabilidad del sistema eléctrico es sumamente necesario y la parte de implementar políticas públicas que incentiven la adopción de vehículos eléctricos. Estos desafíos, seguramente en la plática posterior, saldrán algunos más. Nosotros resumimos estos 3 como fundamentales y también las acciones para impulsar y superar estos desafíos. Está pues teniendo una eficiencia aduanera y en general de fiscalización, trabajar, modernizar procesos aduaneros, operaciones en puertos y fomentar inversiones. Sin lugar a duda, la cooperación con la triple hélice, que viene siendo industria, academia y gobierno, son fundamentales para preparar talento para las profesiones que demandan las nuevas tecnologías. Y entre otras acciones están algunos desafíos fuertes, que es planificación, la parte de incentivos fiscales, que por cierto acaba de salir hace 2 días, un primer inicio del nearshoring. Hay otros incentivos fiscales que pudieran ser interesantes, pero el nearshoring ya está siendo en principio apoyado, una infraestructura más sólida y una visión de largo plazo. Con esto termino mi participación. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Francisco. Interesante información la que nos presentas. Nuevamente agradeciendo tu participación. Nos vamos a lo que es, seguimos con lo que es el panel con Alan Nieto y Alberto de Icaza. Y la primera pregunta para ustedes sería, te cedo la palabra a Alberto de Icaza. Muchas gracias, Alan.
Pues para presentar un poco quiénes somos, ZF es el segundo fabricante más grande del mundo en autopartes, empresa alemana, y estamos muy involucrados en todo lo que es el proceso de electromovilidad. Entonces, para hablar un poco de qué está pasando en el mundo, cuando hablamos de este cambio de electromovilidad, es el mayor cambio tecnológico que ha existido en la industria automotriz en toda su historia. Solo podemos compararlo cuando pasamos del caballo al vehículo de automotor. Y es un proceso similar eh, al que estamos viviendo ahora en esa transformación de pasar de la gasolina a la electricidad y con todo lo que implica el llevar las cargas, puntos de carga, de que antes eran estaciones de reposta de caballos de los hostales cada 20 kilómetros más o menos, se convirtió en estaciones de carga de gasolina y ahora tenemos que ir en ese proceso a lo que son las electrolineras. ¿Cómo está evolucionando el mercado? Pues hoy en día hay 590 modelos diferentes de vehículos eléctricos en el mundo. Eh, en el 2023 se vendieron 13.6 millones de vehículos, pero el año pasado fue un crecimiento del 25% y llegamos a 17 millones de vehículos. Sí, suena a un crecimiento fuerte, pero fue un crecimiento menor de lo esperado. Veníamos con crecimientos entre el 50 y el 100% año con año, y este cambio ya se empezó a ralentizar mucho por la falta de estaciones de carga, por la confiabilidad del usuario de tener dónde cargar. Ahora, este comportamiento o este crecimiento de la industria ha variado mucho en región a región. China es el líder indiscutible, tanto en modelos como en venta de vehículos. Para darles una idea, de los 17 millones, 11 millones se vendieron en China. En diciembre nada más se vendieron 1.3 millones de vehículos eléctricos en China. Esa es la velocidad con que China está creciendo en este mercado. China ya está casi al 50%, está como al 40 y tantos por ciento de su mercado de ventas anuales, vehículos eléctricos. Mientras que en el mundo aspiramos llegar en el 2030 al 50%, no lo vamos a lograr por esta ralentización. Por ejemplo, en Europa se vendieron 3 millones de vehículos eléctricos, pero el mercado decreció 3%. Por lo mismo de esto que le estaba comentando, de que ya la gente como que no está muy confiada en la facilidad de cargar en las estaciones, sobre todo en los caminos. En Estados Unidos y Canadá se vendieron 1.8 millones, aquí sí creció un 8%, 9%, pero igual es poco contra lo que se esperaba de crecimientos mayores. En el resto del mundo se vendieron 1.3 millones, fue un crecimiento del 27%. En México, como lo mencionó Francisco, se vendieron 124,000 vehículos electrificados, o sea, eléctricos e híbridos, pero de los cuales eléctricos solamente son 70,000, que creció, también hubo un crecimiento fuerte, pero todavía muy limitado porque un vehículo eléctrico en el país es un vehículo para segundo vehículo o tercer vehículo, porque salir a carretera lo vemos como un riesgo porque no tenemos dónde parar a cargar, recargar las baterías. No sé si con esto conteste la pregunta o estás en mute, Alan. Perdón. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias ahí eh, por tu respuesta, Alberto. Inclusive se dice por ahí, estuve viendo que en misma Europa ya se están haciendo carreteras, hay una carretera prototipo donde la carga ya es por electromagnetismo. Y mientras es un vehículo de carga pesada, mientras va andando, se va cargando. Ya empieza también por ahí a haber innovaciones, pero justo estamos ahí en los números y en la situación que nos comentas. Eh, ¿Quisieras por ahí complementar con algo, Alan Nieto?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y es un honor para mí estar con ustedes aquí, escuchando esta plática y compartiendo. Antes que nada, les platico quién es Volway. Volway es una empresa mexicana que creció apenas hace 3 años, se fundó. Somos parte de un corporativo Cygnus que se encuentra en Monterrey. Cygnus es propietario de Qualtia. Qualtia lo tenemos en nuestros refrigeradores en México. Es propietario de las marcas como Swan, Kier, Caperucita, entre más de 150 que consumimos todos los días. Y bueno, somos parte de un grupo como Viacom, que es de cables a nivel nacional, más de 70 años de experiencia. Lo que es Prolec, que son transformadores, con sus plantas allá en Monterrey. Y Volway es un joint venture con una empresa española, traemos la tecnología española de Cir Control. Esa tecnología nosotros la almacenamos, tenemos el expertise y tenemos este tipo de cargadores que nosotros desplegamos en todo el país. Ya tenemos experiencia prácticamente en toda la República desde esos 3 años, que pues no es nueva en 3 años. Cir Control ya vendía desde hace más de 10 años estos productos aquí en México y se han desplegado con la CFE, en la industria, por ejemplo. Y bueno, nosotros nos dedicamos a asesorar a los clientes para poder colocar lo que son esas estaciones de carga con la infraestructura adecuada, porque el cargador es la cereza del pastel que se va a conectar a lo que es el vehículo. Todavía no somos miembros de los autopartes porque evidentemente no pertenecen a lo que es el vehículo, pero es el modo indispensable de poder tener la movilidad, porque estos vehículos, tanto híbrido enchufables, como eléctricos 100%, pues dependen de la electricidad para poder tener la movilidad. Nosotros somos expertos eléctricos, y seguimos las regulaciones mexicanas como la NOM 001 de instalaciones eléctricas y participamos en las regulaciones que mencionaron al principio que se tienen que normar para poder tener adecuadamente lo que son estas instalaciones. Tal es el caso de, ahorita está el anteproyecto de la NOM 0021 para la interconexión con la red eléctrica nacional y estamos siendo miembros para participar con ellos a través de también asociaciones como la AMERIC, que es la Asociación Mexicana del ramo de la industria de la construcción. Y bueno, también asesoramos a industria, bueno, a la industria de la movilidad de los transportistas, ya sea como TIP o como por ejemplo Mexibus o incluso a fabricantes de vehículos. Entonces, dentro de lo que está pasando aquí en el mundo, en Latinoamérica, pues arrancamos hace bastante tiempo con los cargadores. A mí le platicaba a Sandra que desde el 2009 me ha tocado vender e instalar cargadores de vehículos eléctricos. Si bien yo no me dedicaba solo a esto, como alguien tenía experiencia de pronto, pues me llamaban y en otras empresas también he vendido y he instalado cargadores y ahorita pues me dedico de lleno a esto. Entonces, si hacemos cuentas, ya desde el 2009 ya son 15 años, casi 16, que estamos teniendo infraestructura. Se ha detenido, ha incrementado la necesidad, después no ha habido tanto auge como quisiéramos. Hoy en día tenemos un censo de casi 6,000 cargadores públicos. De esos 6,000 cargadores públicos, hay que diferenciar. En la norma estamos indicando que los puntos de carga son los carga lenta de corriente alterna, que te tardan un vehículo en cargar entre 6 y 7 horas, que lo cual pues no es viable para una carretera. Y los que son electrolineras, que es un término que se inventó en Latinoamérica, en Chile, desde hace tiempo se le llama electrolinera y lo adoptamos en Latinoamérica. Y pues estas electrolineras hay de las que cargan entre 1 hora hasta los que cargan en 15 minutos, que ya tenemos varias en el país, pero son menos del 20% de estos 6,000 puntos que les estoy indicando. Entonces vienen otras regulaciones como cómo poder hacer los cobros, cómo poder tener las normativas adecuadas para la instalación, en dónde tener el punto adecuado para que no se nos sature la red eléctrica. Y pues ahí es donde nosotros participamos. Y finalmente, perdón que me tardé un poquito, pues uno de los países que ha tenido mucho auge es Chile desde hace bastante tiempo, pero lo vemos que está más en la parte de carga de vehículos pesados. Ahí es el líder a nivel Latinoamérica, sin duda. Después le sigue Brasil, donde en Brasil, aparte de que sí es el segundo en tener mucha movilidad eléctrica de transporte público, transporte de buses, también tiene una carga muy grande en la parte de transporte privado para lo que son vehículos ligeros. Y bueno, sigue por ahí Colombia.
Nosotros empezamos muy fuerte en el 2009, 2012, después detenimos porque hubo un auge también cuando tuvimos taxis eléctricos, que se fueron perdiendo. Incluso hubo una empresa por ahí que tenía una plataforma pública que la podíamos pedir y pues se fue desde el 2022, se enfocó a Europa. Pero pues en estos altibajos nosotros estamos aquí para brindar el servicio y como dimos en este 2024 en México, tuvimos un repunte muy fuerte y está teniendo esta ola de crecimiento en el 2025. Les ofrecemos nuestra asesoría para poder hacer la continuidad en la parte de instalación e infraestructura. No te preocupes, muchas gracias, Alan. Alberto, igual Alan, te adelantaste también o adelantaste tu respuesta también a esta pregunta que me gustaría hacerles. Eh, ¿Qué países o ciudades son líderes en la adopción de movilidad eléctrica y cuáles son sus estrategias? Te cedo esta vez la palabra a ti, Alberto. Ok, como país líder podemos hablar perdón, de Noruega. Noruega tiene el 83% de sus ventas de vehículos son eléctricos. Pero claro que cuando comparamos el mercado de Noruega, que es un mercado de 100,000 autos al año, pues es menos de lo que se venden en México en un mes. Es todavía es un mercado chico, pero muestra lo avanzado que está esa cultura de la gente, de los noruegos ya de irse de plano ya a lo eléctrico. Eh, Ahora, como otras ciudades, o más bien como ciudades, podemos hablar de en China, Shenzhen, que tiene totalmente electrificada su flota de autobuses. Obviamente en Noruega también todo su transporte público es eléctrico. En los Países Bajos, Ámsterdam, Utrecht, son ciudades que están muy avanzadas también en todo lo que es el transporte público ya electrificado. En Estados Unidos ya hay varias ciudades que están en ese proceso, como un San Francisco, un Boston. Eh, ya lo mencionó Alan en el caso de Chile, que es digamos, en Latinoamérica donde está más avanzado. Y en México hay programas en varias ciudades para ir electrificando ya los procesos de lo que es el transporte público. La Ciudad de México ya lleva un avance significativo y hay ciudades como León o como Monterrey que están también avanzando en ese proceso. Pero sí es el cambio cultural y es el cambio en tener todos los procesos para poder tener la infraestructura de carga, como bien lo comentó Alan, disponible y además la facilidad de que haya la energía eléctrica disponible en la zona para poder tener todas esas estaciones de carga, ¿no? En la Ciudad de México, también hace muchos años se impulsó que lo que es los vehículos de entrega de última milla sean eléctricos. O sea, todo lo que es el centro de la Ciudad de México, los vehículos para la distribución de mercancías, vehículos más pequeños para poder entrar a todas las calles, son eléctricos. Esos son el tipo de avances que ha sido bueno, pero todavía nos falta mucho por seguir avanzando. Así es, aún falta. Muchísimas gracias, Alberto. No sé si te cedo la palabra a la Nieto para complementar a esta pregunta, por favor. Sí, sí, mira, todavía hay bastante que anunciar. La verdad es que no se nos acaban los comentarios, es algo que va avanzando. Pues sí, hay unos eh, incentivos, por ejemplo, europeos, donde te dan algún pues alguna aportación por tener la movilidad eléctrica y por contribuir al medio ambiente. Entonces esto incentivó mucho el crecimiento, por ejemplo, en Europa. También así se hace en Estados Unidos. Yo ahí de viva voz conozco a un familiar que tiene un vehículo, se casó con la movilidad eléctrica y está fascinado y ya tiene sus dos vehículos eléctricos, hasta tiene de Uber, ¿no? Entonces, yo pienso aquí que si faltan algún tipo de incentivos que se están haciendo. Ya existen algunos, también hay que reconocer que nos condonan el IVA y eso nos apoya bastante. También pues en el tema de las verificaciones, si no se genera una sola ocasión para validar que el vehículo es 100% eléctrico y es cero emisiones, entonces no vale la pena seguir haciendo lo que son esas verificaciones cada 6 meses o cada 2 años en su primera emisión. Entonces, en México esto va proliferando y pues hay algunos programas de chatarrización que el gobierno de la Ciudad de México también está
incentivando para poder cambiar, si bien no de primera instancia, a lo que es la movilidad eléctrica, renovar lo que son estas plantillas de vehículos para que no sean emisiones tan contaminantes y plantillas tan viejas, ¿no? Pero también en la Ciudad de México, pues tenemos lo que es el Metrobús, que ya tiene alrededor de 110 unidades funcionando eléctricamente. Y pues RTP también ya tiene sus primeros 50 vehículos funcionando, entonces es algo que va creciendo mucho. En Latinoamérica, como mencioné, pues eventualmente también lo que sucede es cómo se adaptan lo que son los conectores de vehículos, que ese es otro, a lo mejor, punto que tendríamos que revisar en las regulaciones. Nosotros en México deberíamos de adoptar o estábamos adoptando la parte de americana y con la llegada Y ahí, perdón, Alan, que te interrumpa. Hablando de ya de Latinoamérica, me gustaría entonces pasar a la siguiente pregunta y esa te la haría directo a ti. ¿De qué manera se está expandiendo la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Latinoamérica? Que va mucho con lo que estás comentando. Adelante, por favor. Claro, muchas gracias, Alan. Sí, pues se está expandiendo de manera amplia. Como repetía, pues la gente de Chile hizo un buen trabajo en la parte de movilidad de buses y está todavía permeando en la parte de vehículos ligeros. Entonces es lo que está creciendo, ¿no? Porque están llevando a la gente privada para que se involucre en estos temas también. Y pues en esta parte de la infraestructura, ellos adoptaron en el cono sur la tecnología más europea. El conector europeo es el que predomina tanto en Chile como en Colombia, como en Uruguay y en algunos otros países, por la naturaleza de la infraestructura eléctrica que ellos tienen, desde el voltaje, la frecuencia que ellos manejan. Entonces se llevó lo que es la importación de vehículos que son más europeos y con el conector europeo que también ellos desarrollan en la producción local. Luego, para Centroamérica y para México, estamos un poquito más destinados a la parte americanizada. Tenemos el conector tipo carga lenta y tipo carga rápida americana. Y aquí en México, pues se desarrolló mucho Tesla, que es un conector exclusivo. Sin embargo, está abriendo ellos su tecnología y en Estados Unidos se anuncia que algunas marcas de diferentes americanas se están asociando para tener este tipo de conector. Entonces, eso es lo que está sucediendo en cuanto a conectores. Y en cuanto a la infraestructura, pues nuevamente nosotros en México tenemos una regulación NOM que tiene ya varios años y que es más allegada a la parte de electrificación americanizada. Y nosotros manejamos 120 volts en casa, tenemos 60 Hz, pero tenemos que hacer una instalación en México que es en 220, que es un voltaje regulado, sin embargo no es el que tenemos en casa y tenemos que poner ahí viene otro incentivo de parte de la CFE donde nos pone una tarifa que es benéfica para la parte de vehículos eléctricos y nos sale un poquito más económico que la gasolina o bastante más económico. Esto es lo que hemos estado trabajando. Y bueno, hay un plan muy fuerte en Colombia, donde Colombia está promoviendo que pues, lleguen al nivel de Chile en cuanto a electrificación de vehículos pesados y también esto prolifera que las personas también se muevan a la movilidad eléctrica en cuanto a su vehículo privado. Muchísimas gracias, Alan. Al contrario. Eh, estas preguntas pues fueron globales de manera general. Ahora vamos a lo particular, a lo que está pasando localmente. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la transición a la electromovilidad en México? Ahí de nueva cuenta te cedo la palabra a ti, Alberto. Ujú. Pues Muchas gracias. básicamente yo la veo en dos temas. Uno es la infraestructura de carga y el segundo tema es la educación. Y en el tema de infraestructura, ya Alan ha hecho una exposición muy clara. Tenemos ahí retos muy fuertes. Para mí, el primero de todos es la disponibilidad de cargadores y el otro es la falta de que tengamos una norma para tener un solo tipo de cargador como se hizo en Europa, como se ha empezado a discutir en Estados Unidos, ya que Tesla fue el primero, pues ellos hicieron el cargador Norteamérica, que es el cargador Tesla, y se están medio alineando todas las demás armadoras
Entonces, no de una forma oficial, pero se está estableciendo casi, casi como que si fuese esa la norma para Estados Unidos. Y en México tenemos de chile, de dulce y de manteca. Los europeos tienen el cargador europeo, los chinos tienen el cargador chino, y los americanos unos tienen el Tesla, otros tienen el cargador propio de sus, desarrollado por ellos, y los japoneses también traen otro cargador. Entonces, si quieres tener una red que te sirva, pues está difícil, ¿no? Ya inclusive, por ejemplo, las agencias chinas que de autos eléctricos te lo venden como accesorio el convertidor para que puedas cargar con un cargador Tesla el carro chino. Pero esos convertidores, así que digas, son muy confiables, no siempre. Puede haber problemas por las diferencias de voltajes y de cargas, etcétera, y de una tecnología. Eh, el otro tema que veía es lo que es la parte de educación. Culturalmente, todavía hay mucha gente que quiere comprar el eléctrico para ahorrar, el no tener que verificar, ahorrar, realizar, y no tanto por el hecho de estar contribuyendo al medio ambiente. Ese sería, digamos, el factor que debería ser el más importante. Entonces, es ahí la parte cultural, de educación que falta en las escuelas, eh, meter más a conciencia para que desde los jóvenes empiecen ya a buscar un auto que sea ecológicamente sustentable. Es cierto. Muchísimas gracias, Alberto, por la respuesta. Te repito la pregunta, Alan, para que nos puedas dar también tu retroalimentación. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la transición a la electromovilidad en México? Cierto. Yo, pues del lado de donde me toca participar es también lo que mencionó Alberto muy amablemente, la parte de la electrificación, es decir, la red eléctrica nacional. Creo que es otro punto que nos hace este sentido reforzar. Se requiere no nada más la parte de distribución de potencia de parte de la CFE para llegar a nuestros domicilios, sino la parte de transmisión porque se ha escuchado mucho que tenemos una buena generación y estamos sobrados en el país para la generación que se necesita, pero la realidad es que nos hace falta líneas de transmisión para llegar a todos los puntos. Entonces, esa inversión que ya la tiene en la mira el gobierno, sabe que es un punto que nos toca desarrollar en estos prontos años para que podamos desarrollar también la movilidad entre las ciudades y también en las casas. De hecho, nosotros al tener la experiencia de estar haciendo esto continuamente, nos ha tocado en viviendas o en colonias donde me dice, aquí no se puede poner un cargador, se tiene que cambiar el transformador y hasta que no juntes 3 o 4 vecinos, tú no puedes tener un vehículo eléctrico o un cargador. Nuestro objetivo pues es brindar este servicio, pero también explicarles que pues sí se recomienda que tengas en tu casa, a pesar de que haya alguno cercano en tu colonia o en tu domicilio, pues no puedes depender de una vía pública todo el tiempo porque en algún momento se descompone o se satura o lo quitan porque los inversionistas que han puesto puntos de carga pues requieren de tener a lo mejor un mejor punto de ubicación, como lo hace bien el marketing, ¿verdad? Entonces, tendrías que tener en tu casa un cargador y eso es lo que la CFE tiene que tener en la mira. Nosotros lo hemos mencionado con la CANAME, con la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, y ellos nos han ayudado mucho también para indicar esto a Gobernación y a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE también lo tienen en la mira. La educación, yo coincido también nuevamente con Alberto, porque no nada más es de la educación en casa o o lo que estamos viendo en los medios, sino desde las escuelas, estar incentivando a los niños que hoy están ya en la mira de yo no quiero contaminar, yo quiero proteger al planeta, yo quiero vivir más años aquí, quiero tener salud. Y, por ejemplo, me tocó ver un caso en Latam Mobility donde nos expresó la gente de Costa Rica que a ellos, a sus niños desde el kinder, les están enseñando qué es un vehículo eléctrico, cómo no tiene escape, cómo no contamina, los acuestan atrás del vehículo para que vean que no tiene emisiones y no huele. Les ayudan a decir, mira, no se escucha, ten cuidado porque puede estar prendido y puede avanzar y tú no te das cuenta. Entonces tienes que ver que estos vehículos también se mueven sin ruido. Entonces, ese tema de la educación y también lo que a veces nos contamina. Hay ahorita por ahí olas de negatividad donde dicen, es que el vehículo eléctrico contamina mucho, es que el vehículo eléctrico no es una solución de la movilidad y en realidad lo es. Y yo lo que transmito pues es que sí hay experiencia en México para poder hacer realidad la movilidad eléctrica.
es un sistema de transporte seguro. En México no hemos tenido problemas tan fuertes de quemazones. Hubo uno que fue el año pasado, más o menos en octubre, pero es por negligencia, no por una mala instalación. Pues es redituable realmente, aunque aparentemente los vehículos llegaron con un precio que no era alcanzable, hoy en día hay mucha accesibilidad, y tenemos a estas personas que pueden hacer la instalación tanto en domicilio como en agencias, como en industria o en centros comerciales que les pueden ayudar para que podamos tener esta movilidad. No es algo que no exista en México, y tenemos especialistas que nos estamos desarrollando cada vez más para poder apoyarles en esta transición. Aquí quisiera complementar algo de lo que ha dicho Alan. Es uno de los Adelante. puntos, ¿perdón? Sí, Adelante. sí, uno de los puntos ahí Sí, adelante, de Alberto. normas, sí, uno de los puntos de normas que nos hace falta es del ruido. En Europa se ha puesto que un vehículo eléctrico tiene que tener un ruido, que es electrónico, pero debe de tenerlo. ¿Por qué? Porque la gente débil visual pasa muchos sus movimientos en lo que escucha. Y si no escucha un vehículo venir, puede tener un accidente. Entonces, por eso los vehículos eléctricos deben de generar cierto nivel de un ruido, obviamente que no sea desagradable. Y otro de los temas también ahí es la política a nivel gobierno en dos temas. Uno es la vivienda en departamentos. Si tú vives en un departamento y quieres tener un carro eléctrico, ¿cómo le pones un cargador si no tiene la instalación en el área de estacionamiento? Entonces es ahí parte de la política de como ciudad, obligar a los edificios a que tengan instalación eléctrica suficiente para poder tener cargadores con su respectivo medidor. Y la otra es la política también como país, política de Estado, digamos, con lo que son las gasolineras. Y esto es obligarlas como parte de su permiso para operar como gasolinera, deben de tener también estaciones de carga para convertirse en electrolineras. Es la forma de promover el cambio tecnológico. Bien. Muchísimas gracias a ambos. Interesantes datos. Ya me contestaron de alguna forma la siguiente pregunta, pero no sé si la quieran complementar. También va para los dos esta pregunta, y es, ¿cómo se están moviendo las regulaciones en México? Que también tiene que ver por ahí con la entrega del White Paper 3, que les vamos a hacer entrega a todos los que se registraron a todo el foro. Pero me gustaría saber, profundizar en esta pregunta. ¿Cómo se están moviendo las regulaciones en México? Adelante, Alberto. Eh, pues mira, ya ha habido varios intentos, hay varias, y es parte de lo que voy a exponer en la presentación del white paper. Desde el 2012 ya empezaron a ver las primeras regulaciones al respecto. Creo que la más importante parte de los compromisos que ha hecho el gobierno a nivel internacional, eh, está lo que es la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica que hizo la Semarnat. Según por ley, la Semarnat desde el 2012 es la responsable de esta área de lo que es el proceso de electromovilidad. Y ellos hicieron este plan para poder manejar todo el proceso. Tienen metas muy agresivas. Hablan del 2030 tener el 50% de las ventas en México ya de vehículos eléctricos, que lo veo bastante difícil de que lo alcancemos. Pero por lo menos que dicen para el 2040 que sea el 100%, ¿no? Y para el 2050 ya toda la parte de vehículos comerciales, autobuses y pesados. Eh, pero todavía falta todo el trabajo de normas. Y este trabajo que se hizo de los white papers por parte de, del trabajo de la infraestructura de la calidad entre el gobierno alemán y el gobierno mexicano, están los tres white papers que se hicieron como promoción o como ayuda al gobierno que sirva como guía para hacer todas las normas que se requieren para todo el proceso de lo que es la electromovilidad.
Muchísimas gracias, Alberto. Te cedo la palabra, Alan Nieto. A esta Claro, misma pregunta te la repito, ¿cómo se están moviendo las regulaciones en México? claro que sí. Pues sí, mira, lo mismo que dice Alberto, ha habido muchos intentos. De la Semarnat a mí también me tocó participar. Lo desecharon en tanto, estuvo un poquito detenido todo lo que se puso ahí y pues se nos atravesó una pandemia. También eso hubo una merma muy fuerte en lo que fue incentivo a lo que son las normas y en el trabajo continuo de crecer en este tema. Hay una que salió recientemente y se trabajó el año pasado que es para competencias, es la ECO 018, que sigue las normativas de la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a la capacidad de cómo hacer la instalación eléctrica, de cómo utilizar herramienta y modelos de seguridad. Y también hay algún manual para cómo vender el vehículo eléctrico, porque eso también nos ha causado problemas. La gente que vende un vehículo o lo compra no es informada de qué necesita en su casa y qué es lo que requiere hacer para hacer la carga, ¿no? Se va emocionada con lo que es el vehículo y hoy pues es un cambio, como dijeron desde el principio, un cambio total en lo que es la infraestructura de lo que requieres ahora, cómo moverte. Entonces esa es una. Hay otra que mencioné que se está trabajando actualmente, está en anteproyecto, es la norma oficial mexicana, la NOM 021 de la CRE 024. Esta no va a entrar, está trabajando y no va a entrar en regulación hasta el 2026 a inicios, pero se está trabajando durante todo este año, también somos miembros. Y ahí es lo que nos describe es cómo hacer la infraestructura de carga para interconectarse a la red eléctrica, donde participa mucho la Comisión Reguladora de Energía y la CFE para que nos dictaminen cuáles serán los requisitos que ellos nos van a pedir para poder ponerlo tanto en casa o como en electrolineras, los puntos de carga, y si es viable, ¿no? En dado caso, también ellos exponen, tenemos que avisar en dónde se van a dar estos proyectos para que ellos hagan una infraestructura viable. Si tú me dices, pues me voy en el desierto en medio de Sonora, pues tampoco en ese momento va a haber esta infraestructura. Y un reto que también se tiene que ver es la movilidad de transportes, la Secretaría de Transportes, porque pues los vehículos eléctricos ahorita están pues destinados a unas distancias que los recorridos podrían ser un reto y no somos un país pequeño en cuanto a geografía. O sea, es mucho más rápido electrificar a un Dinamarca que puede cruzarse con dos electrolineras a cruzar desde Monterrey y llegar hasta Yucatán con un vehículo eléctrico. Eso va a ser bastante complicado y a lo mejor tenemos que hacer sistemas híbridos de transporte, ¿no? A lo mejor transporte eléctrico en un momento en unas zonas y después transporte híbrido en transportes largos o a lo mejor una tecnología que sea alternativa, que se están surgiendo varias, ¿verdad? Como lo que es el hidrógeno o como lo que es celdas de hidrógeno, que son algunos complementos que nos pueden dar para trayectorias tan largas. Y también hay tecnologías de diésel que han evolucionado y hoy son una regulación en Europa, como el Euro 5, el Euro 6, que es el último y con unas bajas emisiones que nos permiten a lo mejor contemplar un mix en llegar a objetivos de reducción de emisiones de carbono en nuestro país. Entonces, bueno, esos son algunos puntos de las regulaciones que yo puedo traer y también mencionar que el gobierno sí está poniendo mucho ojo de ese punto. Desde el sexenio pasado, nuestra presidenta Claudia sí estuvo muy involucrada en incentivar la parte de movilidad en la Ciudad de México, eléctrica, tanto pues en el metro como en el Metrobús, como en el cablebús y como también ahora con el nuevo proyecto de Olínea, que pues está dando esta pauta para que se sumen empresas y especialistas a la movilidad de cero emisiones. Muchísimas gracias, Alan. Alberto, me gustaría también complementar aquí, justo también como Iber y Denison nos tocó participar en la formación del white paper y justo en este documento que nos va a presentar Alberto en unos minutos más, también se ve la necesidad de la parte del etiquetado para poner información que le sirva al usuario final. Nosotros como Iber y Denison hacemos diversos materiales para lo que es etiqueta autoadherible. Uno de los segmentos justamente es justo los automóviles, y etiquetas inteligentes, tapes, fasteners, etcétera, etcétera. Solo lo quería mencionar que también nos tocó por ahí participar
y justo para la parte de la etiqueta también se está viendo que en el tema de regulaciones pues sigue estando presente. La siguiente pregunta sería dirigida a ti, Alan Nieto, justamente por tu expertise. ¿Qué tecnologías de carga rápida para vehículos eléctricos están disponibles y cuál es su eficacia? Claro que sí. Mira, las tecnologías de carga rápida, y la confunden mucho la gente, yo mencionaba el punto de carga, que es un cargador de pared, se coloca en pared, se conecta en 220 volts y carga entre 6 y 7 horas. Hay algunas tecnologías que van avanzando y te pueden cargar entre 4 horas más o menos, pero no todos los vehículos están aptos para recibir en carga de punto de carga, carga lenta, tanta potencia. Entonces, ese es uno. La carga rápida empieza de 25 kilowatts y requerimiento es que tienes 480 volts, que como les menciono, ya 220 es algo comercial y 480 es algo industrial, que sí te lo da la CFE, pero no todos los establecimientos están casi siempre electrificados con este voltaje. Se le puede pedir el servicio, se tiene que hacer una compra de transformador y se puede colocar para colocar lo que es el cargador. El cargador de 25 kilowatts te puede llenar entre 1 hora, 2 horas, 1 hora y media, 2 horas un vehículo. Esa es su eficacia en tiempo. Y tenemos ya cargadores de 50, de 100, de 150, de 175 que se han puesto en México. Esos han sido los más grandes en México, tanto para flotillas de transporte como para industria. Pero ya hay cargadores de 240 kilowatts hasta de 300 kilowatts y cada vez va creciendo más. Esto también con el afán de que los vehículos reduzcan su tiempo. Ya estamos hablando que uno de 200 te carga en 10 minutos, lo que es un vehículo ligero, pero un vehículo de carga, pues lo estás hablando de 1 hora, o un vehículo de transporte de pasajeros de 120 pasajeros. Entonces, pues eso es lo que va haciendo. No todos los vehículos tienen la factibilidad de cargar. Esto va muy en relación con el vehículo. El cargador es un punto en el cual vamos a ponerlo como si estuviéramos en la naturaleza. El animal es el vehículo y el lago es el cargador. Entonces, allí está. El lago más bien es la energía eléctrica y dónde vas a tomar la energía, el animal se va a acercar a lo que es el cargador y cómo tomar. Depende del tamaño de la boca del animal, es o cuánta energía puede tomar en ese momento, ¿no? Entonces, es algo que se está trabajando. Y pues la eficacia, pues tenemos ahorita la experiencia de tener en México desde 50 kilowatts, todos estos que mencioné hasta 175. A mí me tocó desde el 2020 colocar de este tamaño de potencias de 175 y pues en la Ciudad de México me tocó hacer dos de ellos en esa fecha y el año 2022 ya también hay cargadores de esta potencia para vehículos pesados. Entonces, si con eso respondo, si quieres que complemente. Adelante. Seguro, Alan, muchísimas gracias por tu amable respuesta. Ujú. Y en general, Gracias. estimados Alberto, Alan, agradecemos su participación en este interesante panel de discusión. De verdad, muchas gracias. Voy a conceder un tiempo para la presentación justamente del White Paper 3, que es Fundamentos del Vehículo Eléctrico y Particularidades del Vehículo de Pasajeros, justamente elaborado en el marco del diálogo mexicano-alemán en infraestructura de la calidad. Este documento justamente es un documento esencial justamente para comprender los aspectos fundamentales de lo que son los vehículos eléctricos y su impacto justamente en lo que es la industria automotriz. Y voy a ceder justamente la palabra al señor Alberto del Casa de ZF Group. Muchas gracias, Alan. Bueno, para comentarles, este trabajo se hizo durante el 2023, parte del 2022 también, y fue hecho por participación de mucha gente dentro de la industria, tanto de autopartes como de la industria terminal, no solamente de empresas alemanas, sino hubo participación inclusive de las cámaras, eh, buscando darle la mayor riqueza posible. Participó gente del gobierno inclusive. eh,
y obviamente todo coordinado por la Agencia Alemana para el Desarrollo, GIZ, que es parte del Ministerio de Economía de Alemania. Y esto lo que busca es dar el marco normativo para poder desarrollar la electromovilidad. ¿Qué pasamos a la siguiente? Entonces, son tres pilares que se consideraron en el white paper. Uno es la infraestructura de carga, que ya hemos venido platicando mucho de ello, la seguridad operativa y la circularidad, o sea, que sea sustentable. Vamos a hablar también se hizo un mapeo de todos los reglamentos y normas que existen tanto en Europa como en Norteamérica e inclusive de Asia para ver qué se puede utilizar, cómo utilizarlas para que sea lo más rico posible. No se trataba de inventar el hilo negro, sino es ver lo que ya existe para poder adecuarlo a lo que hay en México. Eh, Se consideró mucho lo que está haciendo el mismo gobierno en las normas que existen actualmente y la política pública en lo que es la Semarnat, en lo que es la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica para llegar a la energía limpia. Los procedimientos de evaluación y conformidad, cuando hablamos de vehículos eléctricos, sobre todo varían mucho de un vehículo tradicional de combustión interna. Entonces, todas las normas de seguridad cambian. Entonces, ahorita voy a hablar un poco de todas esas diferencias y por lo tanto también las normas deben de adecuarse a los vehículos eléctricos a esas diferencias que tienen con un vehículo de combustión interna. Y las recomendaciones finales que se hacen, pues es precisamente la adecuación de las normas a lo que hay internacionalmente. Y las recomendaciones de inversión en infraestructura, al igual que lo que platicamos ya en educación y conciencia pública que debe de haber desde las escuelas. ¿Si puedes pasar a la siguiente? Entonces, cuando hablamos de infraestructura de carga, pues el primer punto es la accesibilidad a la infraestructura, que es la principal preocupación de los usuarios para poder fomentar la venta de los vehículos eléctricos, es que haya la confianza de salir en carretera y poder cargar. Porque el vehículo eléctrico en un principio está concebido para que cargues en casa, así como lo haces con el teléfono celular. Llegas a tu casa en la noche y lo pones a cargar. Y por eso son los cargadores que mencionó Alan Nieto en cuanto a capacidad más reducida, que para llenar digamos, la batería de un vehículo eléctrico puede llevarse en carga doméstica, pues 6 a 8 horas. Y eso, pues, básicamente es en la noche lo pones a cargar. La definición de los tipos de conectores, lo comentamos, hay una variedad enorme y debe de ser unificado para tener una más fácil accesibilidad en toda la infraestructura de carga. La instalación adecuada y segura es sumamente crítico el tema. Normalmente un carro estamos acostumbrados que si le vas a hacer checar o a la batería, que si le vas a poner líquido o algo, o cambiar la batería, lo puedes hacer. El riesgo que tengas una descarga eléctrica está, pero ¿qué puede pasar? Lo más grave es que te aviente, que te dé un golpe, que te quemes, una quemadura ligera, pero de ahí no pasa. En un vehículo eléctrico, una descarga, pues ya, ahí quedaste. Ahora sí que te carboniza completamente porque estamos hablando de 440 volts cuando menos. Por lo tanto, la gente que trabaja en este medio, que va a estar en las electrolineras o en los talleres o algo, tiene que estar capacitados para manejar este tipo de energía. No es cualquier cosa, es alto riesgo manejar ese tipo de energía. Por eso es muy importante la formación especializada de todo el personal involucrado en el mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura de carga. Y de ahí nos vamos a los reglamentos y las técnicas y las normas para poder manejar que todo esto funcione adecuadamente. Pues pasar a la que sigue. En la seguridad operativa mencioné las diferencias en un vehículo eléctrico contra un vehículo de combustión interna. Las baterías pesan y pesan mucho.
Un vehículo tradicional pesa entre 1,5 toneladas, 2 toneladas, puede llegar hasta 2,5 toneladas, una Suburban, por ejemplo, pero cuando le agregamos las baterías para hacer un vehículo eléctrico, el peso es mayor. Los carros chicos van a pesar 2 toneladas o más. Entonces, cuando hablas de un vehículo más pesado, necesitas llantas diferentes para poder soportar el desgaste y el peso del vehículo. La suspensión cambia totalmente. Los amortiguadores son diferentes, son para soportar mayor carga. El desempeño del vehículo es diferente. Hay una aceleración mucho más rápida en un vehículo eléctrico. Entonces, todo el movimiento del vehículo va a ser diferente. No se comporta igual en una curva, porque traes mayor peso, mayor carga. Entonces, hay que aprender a manejarlos, hay que saber cómo manejarlos, sobre todo si se quiere manejo de alta velocidad, cómo se va a comportar el vehículo no es igual. Y eso representa riesgos, sobre todo también los sistemas de frenos son diferentes, no solamente porque el vehículo es más grande, necesitas frenos más grandes, sino también son sistemas que se regeneran la energía que estás utilizando para frenar, la utiliza para recargar la batería. Entonces, hasta las balatas son diferentes. Luego, cuando hablamos de la circularidad, o sea, el vehículo tiene que ser sustentable. Eh, y de aquí es parte de los compromisos, es parte de lo que las empresas están haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos el compromiso que para el 2040 tenemos que ser totalmente neutrales en CO2. Eso nos lleva a que también todos nuestros componentes, productos, todo el producto nuestro tiene que ser reciclable al final de su vida. Y lo mismo pasa con los vehículos. Todos los vehículos que se están desarrollando y demás tienen que tener esa función. Y el punto de las baterías ha sido algo muy, muy comentado. Las baterías, cuando llegan al 80% de su capacidad de carga, ya no sirven para el vehículo. Pero eso estamos hablando de que no es a los 2 años, puede ser 8 años o 15 años. Varía según la cantidad de uso del vehículo y los ciclos de carga. Estamos hablando de 150,000, 200,000 kilómetros. Es el tiempo de vida de las baterías en el auto. Pero la batería tiene un segundo uso. Como al 80% de su carga puede servir perfectamente para almacenar energía. Por ejemplo, si tienes un sistema de paneles solares en tu casa, que puedas almacenar energía para usarla en la noche, en los hospitales y demás. Esas baterías van a servir para eso. Ahorita no están las empresas que estén regenerando eso, pero ese mercado va a estar ahí y muy pronto. ¿Puedes pasar a la que sigue? Lo que comentábamos sobre el marco reglamentario, tanto nacional e internacional, pues ha habido una serie de cosas. Primero lo internacional, los marcos que hubo en las Naciones Unidas para el cambio climático, desde el 2015 el Acuerdo de París, también el que México es firmante, el que famoso ahora que Trump dijo que se salía a Estados Unidos de él porque no cree en el cambio climático, pero es parte de lo que tenemos que hacer para reducir las emisiones, para poder evitar el calentamiento global. En el 2018 México formó parte de la declaración del Driving Change Together para promover el transporte sostenible en las ciudades y en las carreteras. En el 2021-22 se firmó y México se comprometió en Glasgow. A partir de 2040 tenemos que tener cero emisiones en nuestros vehículos nuevos. En el 2012 se emitió en México la Ley General del Cambio Climático y es donde se establece que la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la responsable de implementar las políticas. Y esta secretaría es la que lanza la Estrategia Nacional de Electromovilidad en el 2023. ¿Pasas al que sigue? Y en esta estrategia nacional es donde se estableció que en el 2030, 50% de las ventas de autos nuevos deben ser unidades de cero emisiones, o sea, eléctricos, lo cual vemos muy difícil alcanzar la meta, que las 10 ciudades altamente contaminantes incorporen vehículos eléctricos en su transporte público. Esto se está dando poco a poco, es algo que se está motivando y se está trabajando. La creación de un sistema público de recarga para vehículos eléctricos, la que hemos hablado, la infraestructura. En el 2040 alcanzar el 100% de ventas de vehículos ligeros
y pesados, con sistemas eléctricos o híbridos enchufables. Esta meta sí es más fácil de alcanzar. Y tener sistemas de cargadores eléctricos suficientes, abiertos y homologables en las 10 principales ciudades del país para los vehículos ligeros y pesados. También considero que esto es algo que sí lo podemos lograr, pero se tiene que trabajar desde ya. Y que en el 2050 ya alcancemos un sistema completo de infraestructura de carga, tanto para vehículos ligeros como vehículos pesados, que como bien mencionó Alan Nieto, no es lo mismo para vehículos pesados. Por el tipo de baterías pesadas, no funciona un vehículo pesado con este tipo de baterías. Necesitan las celdas de hidrógeno o otro tipo de energías. Pasa a la que sigue. Eh, en los objetivos cuantificables para la movilidad, ya mencionamos las metas de 2030 a 2040, pero en el tema de infraestructura de carga en el 2025, hablan de instalar este año 7.500 estaciones de recarga pública en todo el país. Alan Nieto nos dijo que hay ahorita 6.500, o sea, estamos hablando de duplicar las estaciones de carga. Esta es una meta muy interesante. Vamos a ver qué tan factible es hacerlo. Y para el 2040 la red completa que cubra todas las carreteras. Y al final reducir el costo de los vehículos eléctricos. Se está dando, poco a poco está bajando el costo de baterías, se está haciendo más eficiente y se está reduciendo. Y se espera que en los próximos año o 2 años se haga el cruce entre el costo de un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna y ya sean más accesibles todavía los vehículos eléctricos. Vamos a la que sigue. Y por último, los incentivos que actualmente existen en México, pues tenemos que si compras un vehículo eléctrico no se paga el impuesto sobre autos nuevos, al igual un vehículo híbrido no paga este impuesto. Y en los vehículos eléctricos hay deducción fiscal para las empresas hasta un 25% del valor total del vehículo. Y hay apoyos de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, te instalan en tu casa el medidor de luz específico para el cargador. Esto es para que la energía que estás consumiendo la pagues al menor tarifa. La CFE maneja varias tarifas según el consumo que tienes. Y por la cantidad de consumo de energía que tendría un vehículo, caerías en el ramo más bajo. Pasa la que sigue. Entonces, las conclusiones que tenemos las recomendaciones básicamente es tener todas estas normas que puedan servir ya actualizadas para poder tener ya un marco legal dentro de toda la infraestructura y que esta inversión de la infraestructura sea más robusta y tenga un menor costo, por ejemplo, que tengas un solo tipo de carga, un solo tipo de cargador para todos los vehículos que se vendan en el país. También debe de haber incentivos para los consumidores que permitan, sea más accesible el entrarle a un vehículo eléctrico. Esto es algo muy debatible, porque estamos hablando de que el mercado de gente que compra un auto nuevo, lo vimos el año pasado, se vendieron 1,5 millones de autos. ¿Qué porcentaje de la población es? Entonces, darle beneficios fiscales a ese porcentaje pequeño de la población es muy cuestionable y difícil de justificar. Entonces, ver qué tipo de incentivos adicionales a los que ya hay podría crearse. El tema de educación, que lo platicamos mucho, tenemos desde las escuelas, el ejemplo que puso Alan Nieto sobre Costa Rica es maravilloso, de cómo desde el kinder están motivando a los niños y haciéndoles idea de qué es el ser verdes, el ser sustentables. Y la colaboración pública-privada. El sexenio pasado esto fue muy difícil de hacer. Este sexenio está mucho más abierto el gobierno a trabajar con la iniciativa privada para poder involucrarnos en todo lo que es el proceso de crear todas estas nuevas normas y también facilitar el proceso de crear toda la infraestructura que se requiere. Con esto concluyo y quedo abierto a preguntas. Nuevamente agradecerte, Alberto. Alan, también muchísimas gracias. Interesante información.
comentarle a los participantes al foro que les haremos llegar este trabajo del el White Paper 3 para que lo puedan revisar. La verdad es que está muy bueno. A continuación, tenemos justo unos minutos para responder preguntas del foro de los participantes. No sé si tengamos por ahí preguntas, Andy, dudas. Justamente este espacio es para eso. Sandy. Sí, Alan, te doy la primera. Gustavo Briones, Gracias. en cuanto a temas regulatorios, ¿qué oportunidades hay para startups? ¿Cómo pequeños jugadores pueden tener participación concretamente en el despliegue de electrolineras? Ok. ¿Es conmigo, Alan, o con Alan López? Cualquiera que nos pueda responder. Exacto. Adelante, adelante, Alan. Sí, Alan, Bueno, adelante. Es para usted las. bueno, si quieres, lo que podría yo compartir, pues es que viene mucha diversificación en lo que podemos hacer, porque hoy hablamos de que tanto los vehículos como los cargadores son unas computadoras inteligentes que tienen muchos puntos que atender. En este caso, para los puntos de carga, pues es una tecnología que se comunica en telecomunicación. Esa es la primera oportunidad, tener una red activa que se comunique ya sea por Wi-Fi, ya sea por Ethernet directamente puede ser por una tarjeta SIM. Entonces nosotros podemos ser proveedores como startups de poder generar ese tipo de conectividad en los cargadores. La minoría de estos 6.500 cargadores que están conectados. Entonces esa es una oportunidad amplia para ir a ofrecer un servicio a los propietarios de estos cargadores que se puedan interconectar. El desarrollo de software es otro, de cómo hacer lo que es la gestoría. Muchos de los cargadores tienen un software, la minoría también se les ha adquirido ese software y muchos son abiertos, entonces se le puede poner una plataforma en la cual yo le indique al propietario de este cargador cuántas veces ha sido usado, a qué horas ha sido usado, cuánta energía ha suministrado y eventualmente la que sigue pues es generar una aplicación, por ejemplo, para poder hacer sistemas de cobro. Entonces, yo creo que esto nosotros podemos tocar puerta como quien vea, donde veamos un cargador de estos y decir, oye, pues si este no está cobrando, creo que es una oportunidad. Y todos los usuarios de un vehículo eléctrico estamos conscientes que al igual que una gasolina, se tiene que pagar la energía. Como así lo hacemos en casas, cuando nos encontramos en un punto público y nos conectamos, pues tenemos que ser empáticos con que es una infraestructura que vamos a utilizar y vamos a consumir. Entonces, bueno, esos son algunos de los puntos que se me ocurren. ¿Qué incentivos? Pues, relativamente en CECIT, hay una, es la Cámara, es la parte de infraestructura que tiene el gobierno en la Ciudad de México y de diferentes estados. Ellos tienen algunas promociones a veces de decir, a ver, acércate conmigo, desarrollamos esto y yo te presto lo que es mi base de datos o te presto lo que es mi data center para que tú puedas guardar la información ahí y la puedas expandir a lo que es la ciudadanía. Entonces, esos son algunos puntos que se me ocurren a mí de este momento. Gracias, Alan. Hay otra pregunta de Cristian Caro que creo que tiene mucha relación con lo que acabas de mencionar ahorita. ¿Cuáles serán las facilidades de un inversionista para colocar electrolineras en el territorio mexicano respecto a normativas, regulaciones y apertura a que no se privatice? Creo que lo acabas de contestar, ¿no? Sí, y también hay mucha, ¿cómo se llama? Objetividad. A veces hay temor porque la CFE era la única que comercializaba la energía eléctrica en México. Esto se abrió desde el 2021, donde la Ley Industrial Eléctrica, en el artículo 46, nos especifica que siempre y cuando esté dentro de nuestro territorio, es decir, en nuestro predio, que nosotros demostremos que este es el predio y lo voy a poner a público y estoy al corriente con los sistemas eléctricos de la CFE, estoy con mi contrato y estoy al corriente con los pagos, yo puedo revender esa energía eléctrica. No te dice específicamente las electrolineras, pero es un punto en donde nos amparamos con la CFE si nos llegan a cuestionar que nosotros podemos vender la energía eléctrica porque estoy usando la infraestructura de mi inversión para poderla poner al servicio de un privado. Entonces, esto nos abre el camino para poder a la venta los kilowatts. Obviamente, sí, también va a haber lo que nos hace falta es una tarifa estandarizada
que yo creo que eso se va a trabajar con la CFE y la Comisión Reguladora de Energía. Se les ha preguntado varias veces y dice, toda tarifa tiene que ser regulada con un impuesto y estamos esperando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que nos diga cuál es el impuesto que vamos a poner. Nosotros sabemos cuánto cuesta esa energía, pero tener una tarifa estandarizada yo creo que sería el siguiente paso para poder poner un piso parejo para que todos podamos dar una tarifa. ¿Cómo se hace en otros países? Esa es una de las preguntas. En algunos países se cobra por tiempo y en algunos países se cobra por kilowatt. Entonces, dependiendo del tiempo que te tardes, es el kilowatt que suministraste y al final eso es lo que tú puedes cobrar. A veces el mix de ambos, pues eso será la iniciativa de estos startups de cómo hacer lo que es el mejor cobro para que los usuarios sean atraídos comercialmente. Ok, muchas gracias, Alan. Otra pregunta de José Luis García. Entiendo que en Europa, por la razón del peso, hay un tipo de impuesto por el desgaste del piso. ¿Es así? ¿Está considerado en México? ¿Quién nos podría apoyar con esta pregunta? Pues yo no he escuchado nada en lo absoluto de que México esté considerándose un impuesto por el uso de las carreteras y lo vemos, o sea, en los camiones pesados no pagan más por Por doble destruir las remolque. carreteras y los caminos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de Gustavo Briones, y creo que, Alan, esta también ya la contestaste. ¿Qué tan flexible es la regulación para cargadores off-grid? ¿Hasta qué punto se tiene la libertad de desplegar este tipo de cargadores, digamos, conectados a una fuente de energía solar? La apertura está, no hay ningún problema. El tema es que, como lo vemos en la imagen que están proyectando, yo traigo alguna donde ya los hemos hecho, pero estos 4 paneles, por ejemplo, te están dando lo que es para un cargador como el que vemos en la imagen, que alrededor debe de ser de 20 kilowatts, 22 kilowatts, no te están dando ni el 20% de la energía. Entonces necesitamos una amplitud muy grande. Nosotros hemos hecho en Torreón, hemos hecho en Yucatán y hemos hecho en Chiapas de este tipo de tecnologías y la verdad es que es complementaria la infraestructura de aportación solar a lo que tienes que estar. No puedes estar desconectado 100%. Lo hemos hecho, por ejemplo, en Torreón pusimos lo que son 16 paneles para un cargador más pequeño que el que vemos aquí en la imagen, un cargador de 8 kilowatts y está totalmente desconectado de la grid. Estamos promoviendo ahí que es una energía 100% verde, que está disponible desde las 8:30 de la mañana con una potencia media, con el mayor carga entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y posteriormente baja la potencia y ya no deja de cargar a las 6:30 porque ya no tenemos energía solar, pero sí se promueve que es una energía 100% limpia. Ahora, muchas veces he escuchado también el comentario, ¿qué pasaría de todos los techos de las gasolineras los ponemos en paneles solares? Los cargadores son mucho más grandes que se necesitan en una electrolinera y al final pues te aportarían, no es descartable, es muy benéfico, pero sí estaríamos hablando que es un 5% de lo que necesitas una carga rápida o ultra rápida para llenar en carretera un vehículo. Entonces, no es despreciable porque tú usas esa energía, no la almacenas, se la inyectas a la red eléctrica cuando no está en uso el cargador y al final es energía 100% limpia, pero no es totalmente suficiente, autosustentable para poder energizar un vehículo en ese momento. Como Muchas gracias. complemento un poco, cambiando el tema, es para lo que es equipo pesado que se ha manejado más el uso de baterías a base de celdas de hidrógeno, es el tener hidrógeno y distribuir hidrógeno no es barato. Entonces, lo que se ha visto también ahí es el instalar en las electrolineras para hidrógeno, tener mini plantas generadoras de hidrógeno. Es una de las tecnologías que se están desarrollando. Muchas gracias, Alberto y Alan. Otra pregunta que tenemos acá también para Alan López. ¿Cómo se está preparando Avería en el desarrollo de materiales que cumplan con estos nuevos requerimientos? Obviamente en el tema de... Justamente tenemos un área de desarrollo. Se ha tenido contacto de manera global, donde estamos viendo justamente las necesidades de este sector de electromovilidad. Hasta el momento, en cuanto a nuestro portafolio, estamos cubiertos justamente con las necesidades de este sector. Pero como bien lo vieron en el panel,
sí puede que haya cambios en ese sentido, pero estamos ahí en pláticas globales justamente para satisfacer estas necesidades. Gracias, Alan. Otra pregunta a Alberto o Alan Nieto. ¿Cuál es la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos y cuándo deben ser reemplazadas? Esto también nos habían contestado a lo largo del panel, creo. Adelante, dije Alberto, ni tú comentaste. Pues mira, en la batería se calcula la vida que puede ser de 8 a 15 años según el uso. Lo que lo determina más son ahora sí que los ciclos de carga. Que más veces cargues la batería, pues más se va desgastando su vida. Pero como mencioné, cuando la carga llega al 80% de su capacidad, eh, es cuando ya no es útil para el vehículo y es cuando se puede usar para un segundo uso. Otra forma de medirlo sería kilometraje. Estamos hablando de 150,000 a 200,000 kilómetros. Alan, ¿quieres complementar? Bueno, nada más comentar que un vehículo eléctrico tiene una cantidad de componentes mucho menor. Siempre es benéfico tener menos componentes. Estamos hablando de 14,000 a 15,000 piezas en uno de gasolina y ahora en uno eléctrico pues tenemos solo 6,000 piezas, donde la mayor cantidad de costo está en las baterías principalmente. El dato que comenta el ingeniero Alberto es totalmente real, entre 8 y 15 años, que algunos hasta ya te dan garantía de ese tiempo. Y sí hay que considerar que el cambio pues es representativo, pero nos vamos a ahorrar mucho en mantenimiento. No va a haber cambio de aceites, no va a haber mucho ajuste de piezas. Entonces, realmente lo que vayamos ahorrando en el trayecto de vida del vehículo, lo vamos a tener que ir guardando para el cambio de baterías. Y también buscar, eso también es una regulación que tendríamos que tener internacionalmente y en México, de cómo disponer de esas baterías para el segundo uso. Nosotros hemos ocupado segundo uso para almacenamiento de esos coches que ya no están disponibles, para ponerlos en electrolineras o para personas que no tienen una red de distribución con la CFE, se les coloca una o dos baterías, se ponen un panel solar, se cargan todos los días y en la noche tienen energía disponible en residencias que no están conectadas a la red. Pero después de un tiempo, después de otros 3 o 4 años, pues se tiene que disponer adecuadamente de lo que es la batería. No la podemos dejar tirada en la basura. Tiene que estar dispuesta en puntos de confinamiento que tendrán que ser desarrollados. Y ese es un punto de oportunidad, yo creo que de startup también, para que la gente tengamos un punto donde dejar estas baterías. Hoy en día, pues son las agencias y ellos se hacen responsables y tendríamos que ver cómo poder mejorar esos puntos. Perfecto, gracias, Alan. Muchas gracias a todos los participantes. Nos están llegando muchas preguntas. No nos va a dar tiempo de responderlas, pero no se preocupen, los vamos a pasar con los especialistas para que nos apoyen a responderlas y se las enviaremos posteriormente. Otra pregunta, Alan, Alberto, me gustaría empezar contigo, Alan Nieto. ¿Qué tipo de vehículos eléctricos existen? Sabemos que hay varios tipos de vehículos eléctricos, hay híbridos también, y otra pregunta que va relacionada con eso, ¿los vehículos híbridos se consideran eléctricos o no? Tienen parte eléctrica, pero no son eléctricos. A ver, y ahí vienen muchas cuestiones, pero lo voy a tratar de ver rápido. Están los híbridos que no tienen enchufe eléctrico, no se pueden atender con un cargador. Están los híbridos enchufables, que aquí tenemos en México mucho de camionetas, por ejemplo, para decir alguna X5 de BMW, GLC 300 de Mercedes-Benz, por ejemplo, la Outlander, que es de Mitsubishi. Y tenemos unas de rango extendido. Esas recientemente llegaron el año pasado. Esas no estarán permitidas en algunos países. Son vehículos que se les pone gasolina, generan electricidad, llenan baterías con electricidad y manejas un motor 100% eléctrico. Entonces eso pues realmente no va todavía en algunos países adecuado a que no tengas emisiones porque estás usando gasolina para generar electricidad. Y están los 100% eléctricos. Entonces, todos estos que mencioné manejan electricidad, pero los que podemos atender con carga de vehículo es el híbrido enchufable, el 100% eléctrico, esos son los que tendríamos que manejar con una red eléctrica. Y bueno, la realidad es que también hay comunicaciones en Europa donde el 2030 están prohibido vender vehículos híbridos porque tienen emisiones. Eso ya está dictaminado en algunas regulaciones en Europa. Estados Unidos la está adoptando
y pues en México tendríamos que poner atención cómo va sucediendo si no queremos que esos vehículos que son sobrantes en otros países vayan a llegar a nuestro país y se revendan con un precio diferente y además con normativas que no están cumpliendo lo que son nuestras situaciones legales en cuanto a movilidad de transporte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un punto que también hemos mencionado, donde tenemos que tener a lo mejor un punto límite en donde también dejar de tener a lo mejor híbridos que siguen siendo emisiones de partículas suspendidas y contaminantes. Yo aquí le agregaría que existe otra categoría que son los híbridos Sí, pero, ligeros, ok. que vienen siendo los carros que tienen una batería más grande. Entonces, y le permiten tener inclusive también el sistema de startup, en el cual el vehículo, en el momento que se detiene totalmente, se apaga el motor y trabaja con la pura batería, el aire acondicionado, todo lo que tengas, y en el momento que dejas de apachurrar el freno, el motor arranca en automático. O que si el carro va en una bajada y no estás acelerando, el motor se apaga y funciona con la pura batería. Estos híbridos son muy comunes en muchos de las marcas, y vaya, ayudan a tener una mayor eficiencia en el consumo de combustible por esos lapsos en que el motor se apaga. Y la otra es la forma de medirlo también en las diferentes versiones de híbridos. El híbrido normal que no se enchufa, las baterías te permiten circular hasta 15 kilómetros, 20 kilómetros en versión eléctrica. Y los híbridos enchufables, que tienes baterías más grandes, en esos puedes llegar a circular a inclusive más de 100 kilómetros eléctricos. Y es lo que se ha utilizado para algunos vehículos que, sobre todo en ciudades como Londres o París, en que tienes rangos de área de ciudad en que no pueden entrar vehículos que generen contaminantes, puedes entrar usando tu batería eléctrica en esas áreas. Muchas gracias, Alberto, Alan, por las preguntas. Alan López, te dejo. Sí, muchas gracias, Andy. Como comentaste, las preguntas que no se alcanzaron a responder, se las haríamos, les haríamos llegar las respuestas posteriormente por email. También así les haríamos llegar el documento, el white paper para su revisión. Y justamente en este momento quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por su colaboración, asistencia y atención a este interesante panel de discusión. Nuevamente, Alberto, Alan, muchísimas gracias, incluso Sandy, muchas gracias por ayudarnos a que se diera este panel. Al contrario. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos, qué amables.